Y llegamos por fin a la pintura. Debemos tomarnos esta explicación con calma, ya que el siglo XVII es uno de los más brillantes con respecto a la pintura española. De entrada vamos a señalar tres escuelas: la escuela valenciana, la escuela andaluza y la escuela madrileña. Con respecto a la escuela valenciana va a tener una influencia directa de la pintura italiana, siendo Caravaggio la gran referencia, y vamos a tener ejemplos muy marcados como por ejemplo el Martirio de San Felipe de José de Ribera. Podéis observar aquí las características propias de esta pintura. La escuela andaluza va a preferir escenas menos dramáticas, composiciones más simples y colores en general más fríos, ¿vale? Y un marcado naturalismo a la hora de representar. Zurbarán va a ser el gran pintor andaluz de la primera mitad del siglo, y en la segunda mitad del siglo tendremos a Alonso Cano y Bartolomé Esteban Murillo, que serán sus sucesores en esta segunda mitad. Y si hablamos de la escuela madrileña, es imperativo hablar del genio que antes os he anticipado. Alguien único, alguien de los que solamente aparecen una vez cada 100 o 200 años. Su nombre es Don Diego de Silva y Velázquez. Sí, Velázquez, el mismo que aparece en el Ministerio del Tiempo haciendo retratos robots. Bien, en España podemos presumir de tener grandes pintores, principalmente tres. Velázquez siempre será el primero de ellos. Velázquez pasó los primeros años de su vida en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de cierta iluminación tenebrista, ¿vale? Su primera influencia fue, al igual que los de la escuela sevillana, Caravaggio. Bien, ¿qué podemos decir? A los 24 años se traslada a Madrid. Fue nombrado, muy joven, como podéis ver, pintor oficial de la corte, pintor oficial del rey Felipe IV, y 4 años después ya fue directamente ascendido a pintor de cámara. De todos los pintores de la corte eso implicaba el cargo más importante, y esta labor va a dedicar el resto de su vida. Pintaba retratos de la familia, de políticos, del rey mismo, de su esposa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué es importante este hecho? Le permitió esto estudiar la colección real de pintura que tenía la corte. Aparte de eso, realizó 2 viajes a Italia. Y entonces, la pintura barroca, ¿vale?, pudo verla de primera mano. Y eso hizo que, digamos que su arte fuera totalmente influido a través de ello. Se desarrolló una gran luminosidad, pinceladas muy rápidas y sueltas, ¿vale? En su madurez, ya a partir de 1631, pintó de esta forma obras como La rendición de Breda, que podemos ver en este momento. En su última década incluso se hizo más esquemático, ¿vale? Y alcanzó un enorme control sobre la luz en los cuadros, ¿vale? Obras importantes que podemos decir de Velázquez, muchas de ellas: el retrato del Papa Inocencio X, pintado en su segundo viaje a Italia, e incluso también las Meninas y las Hilanderas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cuadros comentados. Tenéis delante El aguador de Sevilla, de su primera época, ¿vale? Bien, podemos ver que esto es un retrato de juventud. Podemos ver un enorme realismo, sin ninguna duda, y un gran control de la luz, pero sobre todo un gran control del tenebrismo, ¿vale? Caravaggio influye directamente en Velázquez en esta primera época. Podemos observar cómo, por ejemplo, la utilización del cántaro, ¿vale?, nos indica que es un artista en formación, que está todavía practicando sus cuadros y practicando sus trazos, ¿vale? El utilizar ese tipo de elementos indica que está todavía perfeccionando, porque los pintores practicaban con lo que se llaman naturalezas muertas, y dentro de esas naturalezas muertas muchas veces había elementos propios de la cocina para ayudarles con las formas, para controlar el tema del volumen. Bien, tenéis aquí La fragua de Vulcano. La fragua de Vulcano es un cuadro absolutamente espectacular. Y ya, aunque todavía tengamos a un Velázquez que no está en su plena madurez, tenemos ya muchísimos detalles de su enorme capacidad pictórica. Vulcano, por situaros un poco la historia, Vulcano era el dios más feo, pero también era el que era capaz de crear los objetos más codiciados por todos los dioses dentro de la mitología griega. Y estaba casado con la mujer más hermosa, con la diosa más hermosa, que era Venus. Bien, Venus engañó a Vulcano con Marte, y estáis viendo en este cuadro la escena en la que Mercurio, o Hermes, ¿vale?, el enviado de los dioses, el mensajero de los dioses, le comunica a Vulcano esto. Es una escena que prácticamente tiene una calidad fotográfica, porque cada personaje que está en la fragua está manifestando una reacción ante ese hecho, ¿vale? Podéis ver, sobre todo, el concepto de la perspectiva aérea, que ya lo habíamos explicado también anteriormente, ya se va marcando.
Tenemos aquí de nuevo la rendición de Breda, un cuadro histórico de Velázquez. Velázquez está representando el momento en el que el gobernador de Breda, ¿vale?, que es una ciudad de Flandes, rinde la ciudad y le da las llaves al general español que había tomado Breda después de un largo asedio. Bien, tenéis ahí el momento en el que se le entregan las llaves de la ciudad. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Podéis ver que hay varios planos. Un primer plano, una composición en la que tenemos todo centrado para que podamos observar la actitud de los personajes. Veis que Spínola, por ejemplo, está agachándose para evitar la humillación plena de su rival. Y veis que a su alrededor están todos los hombres, cada uno con un rostro y una imagen y una cara diferente. Además, este cuadro se le llama Las Lanzas, por lo que implica está totalmente la parte posterior cubierta de lanzas, pero detrás vemos Breda, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Es un ejemplo perfecto de la idea de los distintos planos y cómo la perspectiva aérea nos ayuda a entender cómo podría ser el espacio. Un cuadro ya dentro de su madurez compositiva es Las hilanderas, ¿vale? También conocida como la fábula de Aracne. ¿Qué podemos observar? De entrada, otra muestra perfecta del concepto de la perspectiva aérea y del control de la luz. Tenemos dos escenas, una en primer plano, que está más oscurecida, y una en segundo plano, que está mucho más iluminada. En el segundo plano, ¿qué es lo que observamos? Es una escena mitológica también. Tenemos a Atenea, ¿vale?, en el momento en el que va a convertir a Aracne en araña. ¿Por qué esto ocurre? La historia es muy sencilla y es muy bonita además. Aracne había presumido de ser la mejor hilandera del mundo, capaz de vencer a los dioses. Y Atenea aceptó ese desafío. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que supone? ¿O qué es lo que sobre todo nos interesa? Que Aracne realmente lo hizo mejor. Entonces Atenea, llena de celos y de furia, convirtió a Aracne en araña. Y las arañas, como ya conocemos, se pasan el día tejiendo su propia tela de araña. Sin embargo, lo importante aquí no es tanto la escena que está detrás como lo que tenemos delante. Y lo que tenemos delante es un grupo de hilanderas que está trabajando, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una escena mitológica tratada con una cotidianeidad espectacular. Una nueva muestra de la calidad que atesoraba Velázquez. Y por último, probablemente uno de los cuadros más famosos de Velázquez, Las Meninas. Las Meninas es un cuadro increíble, primero, porque muestra una escena con un realismo enorme en el que se observa a las meninas, es decir, la infanta y las personas que rodean, que están en la corte de la infanta de los reyes. ¿Qué más podemos observar en esta escena? En esta escena observamos un autorretrato de Velázquez. Vemos cómo Velázquez se está pintando a sí mismo. Y aparte vemos un espejo. Bien, es un cuadro que marca un antes y un después, porque en el juego de las perspectivas, Velázquez está pintando el cuadro, se está colocando a sí mismo en el cuadro, pero a la vez está colocando un espejo que nos muestra quiénes serían las personas que estarían viendo ese cuadro. Y ahí dibuja a los reyes. Por lo tanto, la composición es muy compleja, juega con la idea de las perspectivas y los espejos, y aparte nos genera diferentes espacios y diferentes tonos donde poder desarrollar esa maestría que tenía con respecto a la perspectiva aérea Velázquez. Pues nada más, chicos, espero que os haya gustado este espacio y hayáis podido disfrutar de todo lo que hemos visto con respecto al barroco español. Nos vemos en clase.